Hermanos, pues vamos a leer del capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Las palabras que hemos cantado o que acabamos de cantar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, Dios Padre, qué pasaje tenemos en esta mañana con tanto consuelo, con tanto misterio también y al mismo tiempo con tanta claridad. Señor, te ruego que esta mañana nos enseñes más de tu amor, que podamos entender más, conocer más tu amor, y conociendo más tu amor, Señor, que podamos amarte más a ti y amar más a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ver este pasaje, danos entendimiento en cada parte, en cada palabra. Y te pido que los que están aquí, que aún no te han conocido, vean tu amor, Señor, y se acerquen a ti. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sé que algunos predicadores tienen la costumbre de decir los títulos de su predicación. Sé que rara vez hago algo así, pero quisiera hacerlo en esta ocasión. Y es que el título de esta predicación es Amor, Amor, y la tercera palabra, ¿cuál creen que es? Y amor. ¿Por qué creo que es útil en este caso decirles el título? Vean, hermanos, que del versículo 7 al versículo 10, los que acabamos de leer, hemos repetido el sustantivo amor o un verbo, una forma verbal, 10 veces. Vamos a contarlas juntos. Primero lo tenemos en este vocativo, amados, número 1, amémonos, 2, porque el amor es de Dios, 3, todo aquel que ama, 4, el que no ama, 5, Dios es amor, 6, en esto se mostró el amor, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó 10 veces a nosotros. De hecho, en todo este capítulo, hermanos, si contamos desde el versículo 1, porque en el versículo 1 aparece la palabra amados, vamos a encontrar que la palabra amor, en sustantivo o en su forma verbal, aparece 30 veces. 30 veces. ¿Cómo podríamos resumir el capítulo entonces? Podríamos decir el amor de Dios, el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos, el amor. Ahora, sé que en nuestra cultura hay mucha confusión acerca de qué es el amor. Sé que nuestra cultura busca redefinir los términos, que busca distorsionarlos, que busca decir esto es amor cuando no es amor, que busca decir esto es aborrecimiento cuando en realidad es amor. Pero Juan no es impreciso aquí. Juan es muy claro. Recordemos que Juan no nos está hablando de cualquier clase de amor. Juan nos habla del amor divino, el amor que ha venido de parte de Dios. Un amor que es abnegado, un amor que es sacrificial, un amor que es costoso, un amor en el que quien ama se da, se entrega a sí mismo, al objeto de su amor. De hecho, la definición de este amor está enraizada en el carácter de Dios, como lo vamos a ver, que Juan llega al punto de decir, Dios es amor.
Juan no dice Dios tiene amor. Juan dice Dios es amor. Y esta es una de las verdades más consoladoras de las Escrituras. Una cosa es el amor de parte de las criaturas, y el amor que recibimos de parte de las criaturas es hermoso. El amor que recibimos en una familia, el amor que recibimos en un matrimonio, el amor que recibimos en una amistad. Pero otra cosa muy diferente es acercarnos a la fuente inagotable de un amor que es único, que es especial, que no tiene comparación en este mundo, y sabernos amados por ese Dios, por esa fuente inagotable de amor. Veamos los tesoros que hay aquí en este pasaje, hermanos, y vamos a dividirlo en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar de Dios como la fuente de amor, versículo 7 y versículo 8, Dios como la fuente de amor. En segundo lugar, vamos a hablar de la manifestación del amor de Dios, versículo 9, la manifestación del amor de Dios. Y por último, vamos a hablar de una aclaración acerca del amor divino, que es lo que encontramos en el versículo 10. Repito, en primer lugar, Dios como la fuente de amor, versículos 7 y 8, la manifestación del amor de Dios, versículo 9, y una aclaración acerca del amor de Dios en el versículo 10. Veamos entonces primero el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos unos a otros. De nueva cuenta encontramos esa evidencia social, esa evidencia que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos en la comunidad de la iglesia. Esa que ya habíamos visto en el capítulo 3, cuando Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Cuando Juan dice también en el versículo 16, ya lo habíamos visto, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y Juan dice que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y creo que ese mandamiento que Juan nos da en el capítulo 3, versículo 23, nos ayuda a entender, hermanos, la relación de estos temas. Al principio del capítulo 4, ¿de qué hablamos? Hay que probar los espíritus. Pero ¿cuál es la evidencia o la prueba que nos ayuda, el termómetro para decir, este sí predica de parte de Dios y este no? Es la doctrina de Cristo. ¿Y qué nos dice el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué nos dice ese mandamiento también? Que nos amemos unos a otros. Y Juan ahora pasa a abordar entonces otra vez el mismo tema, pero ampliándolo desde diferentes ángulos. Y creo que esto resalta también la importancia de esto, que sea un tema que Juan repite con tanta insistencia. Les he dicho 30 veces aparece en el capítulo 4 una palabra relacionada con el amor. Pero Juan dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ya sabemos que debemos amarnos unos a otros, pero él ahora agrega una razón diferente aquí, otro ángulo, otra perspectiva, porque el amor es de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto quiere decir que Dios es la fuente de este amor. Esto quiere decir que el amor divino procede, de manera redundante, solo de Dios. Es algo que no puede proceder de la tierra, es algo que no puede encontrarse entre los hijos de los hombres de manera natural, es algo que tiene que venir de lo alto. El amor es de Dios, dice Juan. Él es la fuente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo esto nos anima a amar? ¿Cómo Juan puede decir? Porque el amor es de Dios. Porque al recibir este amor, al ser partícipes de esa fuente y recibir de su amor, somos capacitados entonces para amar. Verán, hermanos, lo que pasa con el amor de Dios es como un círculo.
brota de la fuente que es Dios, de la fuente de este amor divino, nos inunda a nosotros. ¿Y qué pasa en nosotros? Regresa hacia Dios en expresiones de amor, pero no solamente hacia Dios, también se manifiesta entre nosotros. Entonces ese amor que sale de la fuente inagotable de amor nos llena, nos capacita para amar y regresa en expresiones de amor hacia Dios. Nuestro motivo para amar entonces está enraizado en Dios. Juan no dice, amados, amémonos unos a otros, porque los otros son hermosos, porque los hermanos son bellos. Hay una verdad en eso. Dios está renovando la imagen de Dios en nosotros y nos está haciendo hermosos, hermoseándonos según las gracias que el Espíritu Santo nos da. Pero el motivo, hermanos, el fundamento para amarnos está enraizado en Dios. El amor es de Dios. ¿Qué nos dice eso? Esto vence cualquier excusa pecaminosa que podamos tener, cualquier objeción que podamos decir, yo no voy a amar porque el otro es así y así, porque él me hizo esto. ¿Cómo deberíamos responder a eso? Es que ese no es el motivo del amor. No lo vas a poder amar si sigues intentándolo de esa manera, si sigues pensando de esa manera, si no renuevas tu pensamiento para decir, es que el amor es de Dios. Este es el amor que hay y este es el amor que debe abundar en la iglesia de Cristo. ¿Cómo sé que este es el amor que hay? Porque Juan dice que este amor es una evidencia de un cristiano, de un creyente. Y si no hay este amor, no hay un cristiano, no hay un creyente. Lo dice en el versículo 2. Perdón, el versículo 2. En la segunda parte del versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan está recomendando el amor, Juan nos está estimulando, animándonos al amor, pero al mismo tiempo nos está diciendo, esto ya es una realidad, porque es una evidencia de alguien que conoce a Dios. Si alguien tiene este amor es porque Dios, la fuente de amor, le ha dado vida y lo conoce. Todo aquel que ama es nacido de Dios, dice Juan. Es una evidencia de que ha tenido un nuevo nacimiento, de que Dios lo ha recibido en su familia, que hemos sido adoptados por el Padre, y habiendo recibido ese amor, damos evidencia entonces cuando amamos a los hermanos, cuando amamos a otros. Recuerden otra vez, hermanos, no estamos hablando de un amor general y común, porque habrá alguien que diga, yo amo, entonces he nacido de Dios y conozco a Dios, pero hay que preguntar, ¿con qué clase de amor? Porque todos los seres humanos tenemos un amor general por naturaleza. Un amor que demostramos en nuestra familia, un amor que demostramos cuando vemos a alguien desprotegido o alguien que está recibiendo algún daño y salimos para defenderlo. Yo sé que el apóstol Pablo nos dice que en los postreros días iban a venir personas que no tienen amor natural, no tienen afecto natural. Pero por lo general, hermanos, en todo ser humano encontramos al menos una medida de misericordia, una medida, quizás pequeña en algunos, pero una medida de ese amor general. Pero no es ese amor al que está haciendo referencia Juan. Juan está haciendo, de nueva cuenta, referencia a ese amor que es abnegado, que es sacrificial, que es costoso. El amor divino. Y para que un ser humano pueda amar de esta manera, primero tiene que recibirlo de parte de Dios. Juan no dice, hermanos, noten en esto porque es la fuerza de esta evidencia. Todo aquel que predica bien es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan no dice, todo aquel que tiene un testimonio dramático es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan no dice, todo aquel que es entendido en la teología es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan dice, todo aquel que ama, la evidencia. Al amar entonces con el amor que Dios nos ha dado, damos evidencia
de que hemos nacido de Dios. Porque ese amor, otra vez, no es natural. Porque ese amor no podría haber salido de nosotros. Damos evidencia de que conocemos a Dios. Este Dios que Juan va a decir es amor. Ahora Juan dice más adelante, aplica la misma evidencia, pero ahora de manera negativa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el que no ama, otra vez, con este amor que es abnegado, sacrificial, costoso, demuestra que no conoce a Dios. Porque si lo conociera, sería diferente. Había recibido este amor y entonces estaría en capacidad de amar de esta manera. Hay que preguntarnos, ¿podrá ser el caso de alguno de nosotros? Quizá alguien dice otra vez, yo amo, pero pregunto, ¿es con este amor? Y si no lo es, Juan dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo Juan está tan seguro de esto? De que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Esa es la razón por la que él está tan seguro. Porque Dios no solo es la fuente de amor, nos está diciendo Juan. Dios es amor. Ahora, hermanos, son palabras tan sencillas y al mismo tiempo hay tanta profundidad aquí. ¿Qué es lo que significan? Son claras, pero preguntamos, ¿qué es lo que significa? Dios es amor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Juan ya nos había dicho, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora Juan nos dice, Dios es amor. Hermanos, voy a subir aquí el nivel de la teología y después voy a regresar para tratar de hacer aplicaciones sencillas. Pero es necesario que podamos sacar de la profundidad de esta declaración. Primero hay que entender que todos los atributos de Dios son su ser. Dios no está separado. Dios no es un ser que esté compuesto de partes, que sea justicia, más amor, más, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Todo lo que los atributos nos dicen acerca de Dios es Dios. Dios es luz, de esta manera dice Juan. Dios es amor. Y eso quiere decir, hermanos, que no podemos separar esto que Juan nos dice. No podemos separar el amor de la luz y empezar a pensar que Dios sea un amor divorciado de la luz. Porque todo esto es verdad en Él. No hay ninguno que sea mayor o menor. No es que el amor de Dios sea así y la justicia de Dios sea menor. No es que la justicia de Dios sea mayor y el amor sea menor. Es verdad en Él. Todo lo que hay en Dios, dice un antiguo adagio, es Dios. Porque no podemos separar nada de su esencia. No podemos decir que sea una parte de Dios, porque Dios no tiene partes. Es un ser simple, sin composición, es a lo que me refiero, sin partes. Por eso Juan puede predicarlo de esta manera, Dios es amor. No solo Dios tiene amor, porque no es una parte, es lo que Él es. Dios es amor. Su amor es idéntico a su ser, como lo es también su luz, como lo es también su justicia. ¿Pero qué quiere decir esto? Si su amor es idéntico a su ser, porque Dios es amor, su amor es independiente. Su ser es independiente. Dios no depende de nada ni de nada. Dios es en sí mismo. Por lo que su amor entonces, hermanos, también no depende de nada ni de nadie. El amor de Dios no se origina en la criatura, ni el amor de Dios puede ser motivado por la criatura. ¿Dónde está el amor de Dios? En Él. Dios es amor. Su amor es independiente y eso debería empezar a animarnos al pensar en cuál es el motivo por el que Dios quiso amarnos, porque el motivo no está en nosotros, el motivo está en Él. Y Juan lo va a decir más claramente en el versículo 10. Ahorita vamos en un momento.
Esto quiere decir también que el amor de Dios es eterno, que no tiene principio y no tiene fin, que el amor de Dios trasciende el tiempo, que esa es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es cierto que hay un momento en el que Dios revela este amor en nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos una vida desagradable delante de Dios, pero desde la eternidad su amor ya estaba fijado en nosotros como los objetos de su amor. Y a su debido tiempo, el Señor nos salva y nos revela este amor y nos permite recibir este amor y amar con este amor. El amor de Dios es inmutable, como lo es su ser. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el amor de Dios no puede aumentar, porque es perfecto. Y lo perfecto no puede tener un cambio, ni para ser mejor, ni para ser menor. El amor de Dios no puede ser menor tampoco. Y ese es el amor que hemos recibido, un amor que tiene su origen en Él y que, como he dicho, por medio de sus criaturas regresa a Él. Este es el amor de Dios. ¿Qué podemos aprender de aquí? Es un amor sui generis. Y quizás es una palabra latina, pero también se utiliza en español. Una frase para decir que algo es único en su género, que no se puede comparar con nada, que no hay algo con lo que podamos decir, el amor de Dios es como... Es cierto, en la Escritura encontramos analogías. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro pastor. Esas analogías nos enseñan de su amor. Pero hermanos, no hay nada con lo que podamos decir, el amor de Dios es así, porque no hay comparación. No hay nada en este mundo con que podamos tomar como una regla y decir, el amor de Dios es como esta manera, a diferencia del amor que tenemos los unos por los otros, el amor que puede sentir un padre, una madre. Podemos describir ese amor, pero a la hora del hablar del amor de Dios es indescriptible. Como lo dice el apóstol Pablo, es el amor que excede todo conocimiento. Por más que podamos esforzarnos en tratar de comprenderlo, en navegar en ese amor como si fuera un mar, jamás lo vamos a terminar de entender. Podemos crecer en nuestro entendimiento de ese amor, pero nunca lo vamos a agotar. Esto también nos dice que todos los actos de Dios revelan algo de su amor, incluyendo los actos en los que vemos las mayores demostraciones de su justicia. Piensen, por ejemplo, en el momento en que Ananías y Zafira cayeron muertos. Pregunto, ¿se revela algo del amor de Dios allí? Quizá parecerá difícil en este momento pensar ¿cómo? Pero puedo decir sí, se revela el amor de Dios por su nombre. Se revela el amor de Dios primordialmente por su honor. Y así podríamos aplicarlo en cada una de sus obras. Además, tenemos que decir que el cristianismo tiene una definición única del amor y un fundamento para entender lo que es virtuoso. Pregúntenle al mundo lo que es amor. Y el mundo podrá decir cosas como, el amor es darle a mis hijos todo lo que me piden. ¿Cómo llama eso Proverbios? Aborrecer, aborrecimiento. El mundo podrá decir, amar es dejar que cada uno haga lo que quiere. ¿Qué opinarían de algo así? Eso no es amor. Si alguien va a hacer algo malo, tengo que advertirlo, tengo que detenerlo si está en mis fuerzas, tengo que decirle algo. Pero Juan nos da una definición del amor, una definición que es única y una definición que depende de Dios. ¿Cuál es el fundamento para entender lo que es el amor? Tenemos que decir, Dios. No hay otro fundamento. En la filosofía, hermanos, hay un problema que se llama el problema de Eutifrón. Me voy a poner aquí raro, pero después vamos a aterrizar esto. Y el problema es este, que Platón, en uno de sus diálogos,
los diálogos de Sócrates, o los diálogos de Platón, perdón, escribió acerca de un diálogo entre Sócrates y un hombre que se llamaba Tifrón, uno de sus discípulos. Y Sócrates en ese diálogo lo está cuestionando, porque él quiere saber cómo definir lo que es la santidad, cómo definir lo que es la bondad, cómo definir lo que es lo justo. Y hay un dilema que presenta ahí. Lo justo es justo porque, él decía, los dioses les agrada, o lo justo es justo porque es justo en sí mismo. Quizá puede parecer muy abstracto, pero a lo que quiero llegar es esto, hermanos. El cristianismo nos da la respuesta a ese dilema. Porque si hay algo bueno, si hay algo que sea amor, si hay algo que sea justo, si hay algo que sea santo, ¿dónde tiene su raíz? En Dios. No hay algo que sea bueno, o que sea amoroso, o que sea justo, que esté separado de Dios, como si la justicia, el amor o la bondad estuvieran separadas de Él. No. Cuando hablamos de todo lo que es bueno en este mundo, tenemos que empezar diciendo que eso viene de Dios, que Dios es el origen de eso. Y eso nos ayuda a entender la vida de manera muy diferente. Eso tiene muchas implicaciones para nuestra ética, para cuando pensamos qué es lo bueno, qué es lo recto, qué es lo justo, para cuando contestamos al mundo y decimos eso no es amor. El mundo nos va a preguntar, ¿y por qué están tan seguros? ¿Qué vamos a decir? Ustedes no tienen fundamento. ¿Cuál es el fundamento que tienen para hablar del amor? La definición que se les ocurre cada 10, 15, 20 años, la definición del cristiano no cambia. Otra vez, porque está enraizada en Dios. Dios es amor. Además, creo que puedo decir esto por el pasaje, que no debemos conformarnos con los dones de Dios. Y esto puede ser una buena aplicación para los que están aquí y no son creyentes. Dios se da a sí mismo. ¿Y vas a preferir los dones que Dios te da al Dios que da los dones, al Dios que es amor? ¿Vas a preferir recibir ciertas medidas, ciertas expresiones, ciertas demostraciones de amor en este mundo? ¿O vas a querer aquel que es amor? Creo que la respuesta debería ser muy lógica. Queremos a la fuente inagotable de amor. Si hay algo, si existe algo semejante, y existe en realidad, porque Dios es amor, lo queremos a Él, no solo sus dones, no solo sus dádivas, no solo las bendiciones que podamos gozar en este mundo. Si nos damos cuenta que eso viene de Él, debemos querer entonces a la fuente, debemos desearlo a Él. Pero Juan nos dice además, Dios no solo es la fuente de amor, no solo Dios es amor. Alguien podría objetar, Dios es invisible. ¿Cómo puedo participar de ese amor? ¿Cómo puedo tener certeza de que ese Dios que es amor me ha amado a mí? Versículo 9, la manifestación del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Cómo puedo saber del amor de Dios? Entiendo, es glorioso que me digan que Dios es amor, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Versículo 9, otra vez. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en un acto, en algo palpable, en algo tangible, por medio de esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la manifestación más sublime del amor de Dios es el acto por el que Él envía a su Hijo para que vivamos por Él. Pero alguien podrá decir, ¿y cómo manifiesta esto su amor? Y déjenme, hermanos, otra vez, me voy a poner complicado aquí, pero es para que podamos ver más de estos misterios. El Padre envía a su Hijo unigénito. ¿Quién envía a quién? El Hijo no envía al Padre. El Hijo no envía o no se envía a sí mismo.
El Padre envía al Hijo. La primera persona de la divinidad envía a la segunda persona de la divinidad. Una persona eternamente engendrada por Él. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre, de la misma gloria. ¿Y para qué envía Dios a su Hijo a este mundo? En una misión de rescate, una misión en la cual la encarnación está de por medio. La segunda persona de la divinidad tiene que asumir una naturaleza humana para venir a rescatarnos. Y Dios lo envía con el propósito de que tengamos esa vida, que vivamos por Él, es decir, vida eterna. Déjenme resumir entonces cómo se manifiesta el amor de Dios en Él, según este versículo, en 4 cosas. En primer lugar, por el acto de enviar. Dios envió a su Hijo. ¿Cómo demuestra eso su amor? Hermanos, porque es Dios quien toma la iniciativa. No es el hombre, y el versículo 10 lo va a recalcar. Es Dios quien toma la iniciativa. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Y Dios, ¿qué dice? Voy a amar a estas criaturas. Voy a enviar a mi Hijo. En segundo lugar, el amor de Dios se manifiesta en que es su Hijo unigénito al que envía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Hijo tiene el mismo valor, la misma dignidad, la misma gloria que el Padre. Hermanos, al dar el Padre a su Hijo, nos está dando al Hijo, pero se está dando también Él mismo a nosotros, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, porque en ese acto no solamente vemos el amor del Hijo al venir por nosotros y salvarnos, estamos viendo también el amor del Padre. Y un Hijo que tiene el mismo valor, la misma esencia que el Padre. En tercer lugar, vemos la manifestación de este amor por el lugar al que Dios envió a su Hijo. ¿A dónde lo envió? Al mundo. ¿Y cómo caracteriza el mundo el apóstol Juan? Un lugar en el que hay tinieblas, un lugar que está bajo el maligno, va a decir al final de su carta, un lugar en el que el mundo no nos quiere oír, no quiere oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que es un amor que se sobrepone a la oposición. Que es un amor no por alguien bello, no por alguien hermoso, como podríamos sentir un amor nosotros. Es amor por criaturas feas, por criaturas que se han degradado en el pecado. El mundo, esa fue la tierra que Cristo pisó. Pero también el amor de Dios se manifiesta por el propósito del Padre. ¿Para qué envía Dios a su Hijo al mundo? Dice Juan, para que vivamos por Él. Para que nuestra vida, el fundamento de nuestra vida, lo que sostiene nuestra vida, sea el Hijo, sea Jesucristo. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Y ahora sí, déjenme aterrizar esto de forma muy práctica. Cuando tenemos dudas del amor de Dios, no debemos juzgar su amor por las circunstancias. Escucha bien esto, hermano, hermana. No debemos juzgar el amor de Dios por su providencia. ¿Qué quiero decir? No debemos cuestionar el amor de Dios cuando nos está yendo mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos deprimidos, cuando amenaza la muerte, cuando amenaza la violencia o cualquier cosa mala en este mundo, porque no es así como debemos pensar en el amor de Dios. Juan nos lleva a ver la manifestación por la que debemos pensar en el amor de Dios. Y tiene que ver con el Evangelio, no con nosotros mismos, no con nuestro alrededor, porque si hacemos eso nos vamos a desesperar. Juan nos dice, hay que ver que Dios envió a su Hijo. Hermanos, allí está nuestra felicidad, porque tener a Cristo es tener vida eterna, y el Padre ya nos lo ha dado.
libre y gratuitamente. Cuando hay dudas, entonces, cuando alguien se pregunta, ¿será que Dios me amará a mí? ¿Será que Dios podrá amarme a mí? ¿A alguien como a mí? ¿Qué es lo que debe de hacer? Debe voltear a ver lo que el Padre hizo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, precisamente para que vivamos por Él. Pero creo que para Juan no es suficiente decirlo de esta manera. Y creo que una de las razones que puede haber, hermanos, es nuestra reticencia a recibir estas verdades. Porque nos dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Está recalcando la misma idea, ahora de una forma diferente. Una aclaración del amor divino. Por si fuera poco, Juan quiere asegurarse de que la iglesia entienda bien esto. Y por eso nos presenta un contraste. Noten el uso de los pronombres aquí, hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Estos pronombres contrastan totalmente. En el nosotros estamos, valga la redundancia, nosotros. ¿Y quién está en Él? Dios, singular, nadie más. No podemos agregar a alguien allí. ¿Qué nos dice esto? Esta es la esencia del Evangelio. Que el amor de Dios no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Él hizo por nosotros. Por eso son buenas noticias. Si alguien dice, hermano, pero yo no sé si puedo amar a Dios, yo no siento amor por Dios, ya lo sé, lo dice la Escritura, no sientes amor por Dios, no tienes amor por Dios hasta que recibes su amor. No me dices nada nuevo si me dices, no puedo amar a Dios, no puedo amar a los hermanos, porque Juan dice que así es como empezamos todos. Eso es verdad en la vida de cada uno de nosotros, porque no somos nosotros los que amamos a Dios. Dios nos amó a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa entonces como resultado? Juan va a decir después, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este amor va a retornar en un momento a Dios y a nuestro prójimo, pero tenemos que estar convencidos de que comienza de esta manera. No se trata de nosotros. El Evangelio no pregunta, ¿has amado a Dios? El Evangelio nos dice, Dios ha querido amarnos. El Evangelio no tiene una pregunta allí para cuestionarte a ti. El Evangelio nos da una respuesta, una declaración tajante en la que Dios nos dice que ninguno de nosotros lo va a amar, pero Él ha querido amarnos a nosotros. El Evangelio es entonces del cielo a la tierra, de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. No te confundas, no pienses, tengo que hacer para ganar, tengo que trabajar, tengo que obrar bien, tengo que echarle ganas, como muchos dicen. Olvídate de eso, échalo por tierra y voltea a ver su amor, porque de eso se trata el Evangelio. Como creyentes nos lamentamos de que nuestro amor muchas veces es pobre, pero hermano, hermana, aquí está el secreto para avivarlo. Esta es la buena nueva, no solamente para salvarnos, sino para mantenernos en el primer amor. ¿Y cuál es? Se resume en dos verbos. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó. Él nos amó. Hermano, pero es que siento así y siento el otro. ¿Qué importa? Esto es lo que la Biblia dice y vamos a vivir por la verdad. Él nos amó. Hay que reconocer esa verdad. Hay que crecer en nuestro entendimiento de qué significa. Esa es la forma en que resolvemos nuestras dudas. Esa es la forma en que podemos tener certeza de nuestra salvación. Esa es la forma en la que un incrédulo pasa a ser creyente. Cuando dice, sí, yo creo en ese amor. Creo que fue también por mí. Ahora,
Juan dice, en esto consiste el amor, en el amor de Dios hacia nosotros y en su Hijo como sustituto. Ese segundo verbo en el que Juan dice, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, nos dice algo muy importante. ¿Y qué es lo importante? Que no solamente Dios envía al Hijo, en lo general. Hay algo que el Hijo vino a hacer. El complemento de esa oración es muy importante. Envió a su Hijo, ¿cómo? En propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es el sacrificio que llevó el castigo que los creyentes merecemos. Llevó el castigo por nuestra culpa. Llevó la ira que a nosotros, que estaba dirigida contra nosotros, que nosotros merecemos. Él se puso como nuestro sustituto. Eso es amor. Ese es el amor divino. Y en el amor divino, hermanos, cuando estamos hablando de la salvación, nosotros no entramos en la ecuación, sino para recibir ese amor. No hay nada, y voy a volver a insistir en esto, no hay nada que podamos hacer para ganar ese amor. Es algo que se da gratuitamente, o déjenme decirlo de esta manera, es alguien que se da gratuitamente. Dios dándose a nosotros mismos. Esa es la definición de amor cuando hablamos de Dios. Dios se da a nosotros mismos que somos pecadores. Quizá alguien diga en su corazón, yo no tengo la fe, yo no he recibido el don de la fe. Quizá alguien diga, repito, yo no amo a Dios. Y te conmiseras en tu alma, te entristeces, por momentos dices, quizá lo amo, quizá no, quizá lo conozco, quizá no. Pero ¿no te das cuenta que eso es exactamente lo que el texto dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No necesitas amar a Dios para recibir su amor, necesitas recibir su amor primero, para amarlo entonces como respuesta. Se trata del amor de Dios y de su Hijo. Se trata de lo que Cristo ha hecho. El Evangelio no se trata de nosotros. Hay una respuesta que Dios demanda de nuestra parte, pero el Evangelio no es un mensaje que hable de nosotros, es un mensaje que nos habla a nosotros, el mensaje de parte de Dios, pero no es un mensaje de nosotros. Y hermanos, tenemos que estar convencidos cada día de esto, porque se nos olvida, porque empezamos por la fe y luego queremos acabar por las obras, porque viene la duda, porque la providencia de Dios es adversa y empezamos a dudar y decimos, Señor, ¿dónde estará tu amor? Y no nos damos cuenta, no volteamos a ver la cruz para reconocer que su amor es tan claro allí, que ya se ha manifestado, que no tenemos que ver alguna revelación o recibir alguna visión como para entender esto, sino poner nuestra confianza en Cristo y decir, Señor, mira, es bien claro, el Padre te envió a ti, el Padre te entregó a ti y tú te diste a ti mismo para salvarnos y has dado ahora junto con el Padre a tu Espíritu Santo para derramar ese amor en nuestros corazones. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el amor que Él muestra a pecadores como tú y como yo, y cuando menos lo pienses te darás cuenta que ya lo amas y que amas a los hermanos. Tienes dudas, dices, yo no sé si soy salvo o no, haz eso. Mira su amor, enfócate en su amor. Cuando menos te des cuenta, ya no habrá dudas, porque te darás cuenta que Él te ha amado primero a ti. Hermanos,